Ok, entonces hoy vamos a ver este teorema de Moivre, que es una herramienta muy útil para calcular la potencia de un número complejo. Ya habíamos visto antes cómo calcular la potencia de la unidad imaginaria, que era i cuadrada, i cúbica y cualquier potencia pero entera. Con esta herramienta podemos calcular cualquier tipo de potencia, i a la 0.5, i a la 5.3, cualquier potencia. Entonces, lo que nos dice este teorema es que si representamos el número complejo de forma polar, es decir, con la representación de Euler, de esta forma, el ángulo se representa aquí en radianes, en la potencia compleja, lo cual se separa de esta forma en la parte real y la parte imaginaria, como el coseno y el seno, ¿se acuerdan? Entonces también vamos a usar esta propiedad de que la fórmula de Euler separa la representación polar en parte real y parte imaginaria. Así. Entonces, si aplicamos cualquier potencia al número complejo de forma polar, aplicando las reglas de las potencias, la potencia se multiplica por el ángulo. ¿Sí? Lo ven aquí. Entonces, al aplicar la fórmula de Euler, separando la parte real y la parte imaginaria, y aplicamos la potencia, y vemos esta igualdad, la potencia se multiplica por el ángulo. ¿Sí? Y este es el teorema de Moivre, que si yo quiero calcular la potencia de un número complejo, lo que tengo que hacer es multiplicar el ángulo por la potencia. No necesito calcular este binomio multiplicado n veces, ¿sí? Como lo hacíamos en álgebra, sino que se multiplica el ángulo por la potencia. ¿Ok? Este caso es cuando la magnitud es 1. Pero es exactamente la teoría cuando el número complejo es de magnitud n. ¿Sí? Como es una operación de una potencia, la magnitud se le va a la misma potencia y al final se multiplica por el coseno y el seno. ¿Ok? Es la única diferencia cuando tenemos magnitud y magnitud. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí hay unos ejemplos que ya hice con el otro grupo, entonces voy a saltarme ejemplo, a este ejemplo. Ah, no, esperen. ¿Cuál tenemos? Está. Bueno, vamos a empezar por este que es más sencillo, 17.1. Ok, tenemos un número complejo elevado al cuadrado. ¿Sí? Nosotros ya sabemos cómo calcular, lo que sería multiplicar el número complejo por sí mismo. ¿Sí? Ya sabemos cómo se hace la multiplicación y se simplifica. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo ahora con esta regla. Que les decía, tenemos que sacar el número polar, ¿sí? La magnitud, el ángulo, y luego aplicamos la fórmula. La magnitud elevada al cuadrado, el coseno del ángulo multiplicado por 2, ¿sí? Y luego calculamos la magnitud por el coseno, la magnitud por el seno, y nos da exactamente lo mismo. ¿Sí? Pues aquí está hecho de la forma que lo haríamos antes, multiplicando el binomio 2 veces, porque está al cuadrado, y aquí está desarrollado. Real por real, real imaginario, imaginario por real, imaginario por imaginario. Entonces, XX queda 4, y queda menos 9, se agrupan 4 menos 9 menos 5, y luego los cruzados quedan menos 6 y menos 6 se suman menos 2. Entonces, esta es una forma de hacerla fácilmente. Pero, ¿qué pasa si tenemos una potencia muy grande? Por eso nos sirve este teorema. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer para esta potencia que es muy pequeña, pero es la misma idea. Entonces, lo que nos dice el teorema de Moivre, lo que tenemos que hacer es elevar la magnitud a la potencia y multiplicar los ángulos por la potencia. Ok, entonces vamos a hacer eso.
Entonces 2 más 3i es este, menos 2 más 3i. Este es el 17.1. Ok, y la potencia es 2. Pues aquí están los ejemplos del otro grupo, están los videos. Entonces, primero pongo el número complejo de potencia, ahora voy a calcular la magnitud de ese número complejo, porque si se acuerdan, necesito el número en forma polar para aplicar la propiedad de las potencias. ¿Sí? Entonces, calculo la magnitud. En Excel tenemos el comando in apps, que para Excel en español nada más se separa por un punto y del número complejo. ¿Sí? O lo pueden calcular igual con la fórmula de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado. Y nos da 3.6, que es la raíz de 10, ¿sí? Para este caso. Raíz de 13, perdón, raíz de 13. Porque es 4 más 9, 13. 3.6. En el caso anterior nos da igual 3.6 porque es 4 más 9. ¿Ok? Ahora, el ángulo. El ángulo aquí se puede calcular con la fórmula. En este caso es un número que está en el segundo cuadrante, ¿sí? Menos 2 más 3i. O lo podemos calcular con la ATAN 2, o con el comando directo que es argument. Y en el Excel en español es en ángulo. Y este nos calcula el ángulo en radianes, si se acuerdan. ¿Sí? Entonces, ya teniéndolo en forma polar, hacemos la aplicación del teorema de Moivre. Lo que nos dice que es calcular la potencia de la magnitud y calcular el producto del ángulo por la potencia, el coseno y el seno, que serían la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, aquí voy a multiplicar, perdón, voy a calcular la magnitud elevada a la potencia, que sería el cuadrado. Entonces, era raíz de 13. La potencia. ¿Sí? Raíz de 13 al cuadrado, pues nos va a quedar 3 otra vez. Y ahora sí voy a multiplicar ahora la potencia por el ángulo en radianes. Y otra vez aquí, la potencia. Aquí me faltó el seno. El seno del ángulo en radianes. Aquí estuvo mal. Aquí tengo que sacar la potencia por el coseno del ángulo en radianes. ¿Sí? Ahora sí. Pero como me quedan muchas cifras, los voy a redondear. Y les voy a poner 3 cifras. Igual a este. Ya está. ¿Sí? Para que quede más cortita la representación. Ahora voy a multiplicar la magnitud por el coseno. Eso nos va a dar la parte real de la potencia resultante. Otra vez. La magnitud por el coseno y la magnitud por el seno nos da la parte imaginaria. Y ahora lo convierto a número complejo con el comando complex o complejo en español, parte real como parte imaginaria. ¿Sí? Y ahí estaría el resultado. ¿Sí? Con 3 cifras. Si quieren menos cifras, el redondeo le ponen 2 cifras. Y Excel también tiene un comando directo, es el inPower. Entonces voy a poner inPower. Pongo directamente el número complejo, coma, la potencia. ¿Sí?
ya está el resultado. 5 menos 12, aquí algo estuvo mal, porque debe dar 5 menos 12, entonces, ¿qué hice mal? Déjenme ver. La magnitud está bien, aquí es el coseno, multiplicado, esto multiplicando, a ver, el ángulo en radianes, está bien, esto está bien. El C5, la potencia, por el coseno del ángulo, pues está bien. Y luego este, vamos a ver, es C5 por el seno, si lo puse seno, del ángulo en radianes, ¿no correcto? Luego aquí vamos a verificar este. Este fue, estoy multiplicando la magnitud por el coseno. Y luego aquí, la magnitud por el seno. Algo estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal. Magnitud de 5 menos 2 más 3, todo está correcto. A ver, menos más 3, sí, magnitud de 2. No, magnitud es 3.6. Potencia 2, ángulo en radianes, que es 5. Y lo multipliqué 65. Ah, aquí los hice mal. Aquí es el coseno, ¿qué se llama? Coseno de la potencia, este es 5 por E5. ¿Sí? Es el coseno de n por el ángulo. Por eso este me estaba dando mal. ¿Sí? Ahora sí sale bien. Déjenme ver que dice acá, a ver si lo se pone mal. Y aquí también dice mal. Es el seno de la potencia por el ángulo en radianes. ¿Sí? Y ahora sí ya me da 5, 12. ¿Sí? 5, 12. ¿Sí? Son por pequeñas cifras que está casi lo mismo. Y ahora sí está correcto. ¿Sí? Aquí lo estaba yo haciendo mal. Es el coseno de la potencia por el ángulo. Yo estaba poniendo la potencia por el coseno del ángulo. Estaba haciéndolo todo al revés. ¿Sí? Ahora sí ya está correcto. Ya nos da lo mismo. Entonces ahí no me había dado cuenta del error. Ahora aquí vamos a hacer otro ejemplo.